Y se nubló acá en la mesa también, dice Mercader, aunque no se escuchó. Sí, empezaste y seguiste después. Respeten un poco. Como se darán cuenta... Sí, Emiliano te dijo que eran las causas, la diste en dos intervenciones. Respeten un poco. No se acuerda. Como ustedes podrán escuchar, la discusión es a propósito de a quién le toca hablar y cuánto habló cada uno. Yo tengo un resto simplemente para decir. Lo que está ocurriendo ahora era totalmente previsible, pero tan previsible que fue anunciado por la oposición y por la prensa hace pocos meses. Cuando se hizo el presupuesto del año pasado, se le advirtió al equipo económico que sale siempre con ese aire de solvencia, inventando palabras, porque ahora estamos en inventar palabras, ¿no? Tuvimos espacio fiscal, ahora es consolidación fiscal, distintas maneras de llamarle al ajuste fiscal. Pero digo, se le dijo en aquel momento al gobierno, se le dijo al contador Astori, se le dijo a Mario Vergara, se les dijo a todos, señores, hay que hacer un presupuesto de guerra, hay que hacer un presupuesto, hay que ahorrar, hay que disminuir el gasto, hay que prever que la cosa viene mal. No, bueno, de hubo una manera. señal cuando se elaboró el presupuesto en el propio equipo económico porque se lo hizo por 2 años, ¿no? Excepcionalmente, eso no tenía antecedentes. Sí, resultó ser por 2 meses, ¿no? Porque a los pocos meses ya estábamos cambiándolo. Entonces, estamos en presencia de un ajuste fiscal por primera vez en la historia de gobierno de izquierda en el Uruguay. Porque lo que fue anteriormente fue una reforma fiscal que fue fundamental en todo el proceso económico y lo es ahora en esta etapa donde hace falta una reforma fiscal. Yo voy a dar una cifra, porque ya que se manejaron voy a dar alguna cifra. Ahora vamos al papel de Esteban, que tiene una tabla muy... Es una tabla prolija. sobre La tabla los de sueldos de Mendeleev. 26.000 pesos. 26.000 pesos. ¿Cómo, Durante los sueldos de 26.000 pesos. Sí. ¿De hoy? ¿Pesos de hoy o pesos de hace 20 años? Son constantes, 26.000 pesos de hoy. De hoy. Sí. El del gobierno de Sanguinetti. No interrumpa en el Tertuliano gobierno de Mercader. Sanguinetti se pagaba 500 pesos 520 pesos. En el gobierno de la Calle, 1.950 pesos. En el gobierno de Sanguinetti, 1.560 pesos. En el gobierno de Valle, 1.500 pesos. En el gobierno del Frente Amplio, 272 pesos. Con la reforma esta que se va a hacer ahora. No, la reforma lo llevará a 500 y pocos pesos. Sí. Y si tomamos los 39.000 pesos, los voy a dar de nuevo, en el gobierno de Sanguinetti 1, 760 pesos, La Calle 2.925 pesos, Sanguinetti 2.340 pesos, Valle 3.900 pesos y el Frente Amplio 1.968 pesos. Yo podría quedarme acá, no me quedo acá. Yo creo que lo que hay que definir también es mucho más claramente cuál es la perspectiva. Y la perspectiva única que tiene el Uruguay es crecer. Es la única salida que tiene. Y para crecer hay que aplicar, por ejemplo, había una opción, que era cortar los planes sociales que representan del 32% del PBI que se cobra en impuestos, que es una presión inflacionaria bastante baja. No. Presión tributaria. Una presión tributaria bastante baja, porque si se piensa que en Brasil es del 45%. Para los servicios que hay en el Uruguay. Y en el 30, bueno, los servicios en Uruguay comparado con los de la región son insuperables. No. Pero quiero decir esto. De todas maneras. Tú decías, el gasto social, ¿ibas a compararlo con qué? El gasto social es el 24% del PBI. ¿Está claro? Todo lo demás, hasta 32, son inversiones, gasto de funcionamiento, etcétera. Salarios. Yo creo que una de las cosas que está claro, que se discutió, porque me consta que se discutió, y no se tocó, son los planes sociales, son las políticas sociales, que son mucho más vastas. Y este país, y termino con esto, lo asombroso de este país es que la crisis no hubiera explotado de dos maneras. Primero antes y segundo mucho peor de lo que explotó. Mucho peor que este ajuste. Porque con las condicionantes que se dieron externas, si no tuviera las fortalezas del sistema financiero, la fortaleza del sistema fiscal y los errores que se cometieron, que yo los he asumido públicamente, esta explosión en cualquier organismo internacional, y estoy leyendo los artículos, están todos asombrados que no hubiera sido antes, y mucho peor con la necesidad de un ajuste de entre 3 y 4%. Bueno, Carlos está levantando la mano desde la última intervención de Fernando. A mí realmente me resulta un poco frustrante que no exista posibilidad de análisis de ninguna realidad del país sin ir 20 años para atrás a pretender invocar o comparar situaciones que no son comparables en entornos totalmente distintos, en realidades regionales totalmente distintos y en un país que venía de distinta manera. Si ese va a ser la forma de atacar todas las cosas que tenemos por delante y las dudas que hay y de
de prever cómo salimos de estas cosas, estamos empantanados eternamente. Si el argumento es siempre ir a la época de Bención, estamos empantanados eternamente. Yo creo que las cosas hay que verlas en su realidad actual y que no hay que ponerle un prisma político necesariamente, pero hay que verlas objetivamente en su realidad actual. Y acá es innegable que el país tuvo un periodo de 12 años de bonanza. Vamos a no discutir si por causas externas o internas, digamos que fueron parte y parte. Es innegable que en ese periodo hubo que hacer las cosas mejor, que tenían que haberse previsto reformas estructurales que son indispensables y tenían que haberse aplicado políticas anticíclicas. Me consta que el equipo económico lo quería, pero no tuvo personalidad, no tuvo fuerza y se dejó torcer el brazo por la izquierda más radical del Frente Amplio. Y entonces empezó a jugar con una marioneta que era el espacio fiscal. Tenemos espacio fiscal de crecimiento, espacio fiscal. El espacio fiscal fue la gran mentira y el gran suicidio político de Astori, porque se jugó algo que no iba a llegar. En la campaña electoral todos eran conscientes de que esta situación se venía, no existía duda. Y hace 4, 5, 6 meses cuando se votó el presupuesto, más aún. Y a pesar de eso, por no poder contener los demonios internos, el Frente Amplio fue a un presupuesto expansivo del gasto, terriblemente expansivo del gasto. También hay que decirlo, reitero, que no es ajeno a esto la pésima gestión del señor Mujica, que en algún momento el Frente tiene que hacer la autocrítica, porque si tuviéramos parte de la plata nada más que hubo que poner en ANCAP, si tuviéramos parte de la plata que gastó Carolina Cose en Antel para empedrar su camino a una posible candidatura, si no hubiésemos jugado con el Fondes como una vela al socialismo, si no hubiésemos incorporado 90.000 empleados públicos, hoy no estaríamos en esta situación. Entonces, eso es lo que hay que ver. Lo que hay que darse cuenta es que acá hubo despilfarro, acá hubo clientelismo, acá hubo ineficiencia, acá hubo mala gestión. No volvamos al año 2002. Analicemos la realidad de hoy, asumamos las culpas, tengamos autocrítica y digamos cómo salimos de acá. Es evidente que el nivel de gasto hoy del Estado uruguayo no es tolerable, porque además, y me animo a compararlo con la época de Bención, la calidad del gasto es peor que antes. Y la calidad de la gestión de los servicios esenciales del Estado es peor que antes. Estamos peor en educación, estamos peor en salud, estamos peor en justicia y estamos peor en seguridad. O sea que nos gastamos todo, no mejoramos nada y seguimos horrible. Y eso que me hablan del índice de pobreza, acá va a pasar lo mismo que pasó con Lula. Dentro de 1 o 2 años los índices de pobreza se van a volver a agravar, vamos a estar peor nuevamente y lo que fue aparentemente una conquista eterna para no perderse nunca más, se va a volver provisoria. ¿Por qué? Porque hubo inconsciencia y hubo mal manejo. Y hay un único responsable, que es el equipo económico actual, que es el mismo desde el 2005, y que no manejó las cosas como correspondía, le mintió a la población y le sigue mintiendo a la población. Bueno, yo quiero detenerme en lo que señalaban tanto Antonio como Carlos con respecto a los años de bonanza. Yo creo que todo el mundo debe preguntarse, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Se despilfarró, se robó, se tiró a la marchanta, se gastó en lujos? No. Esa bonanza se convirtió básicamente en una serie de políticas sociales, en una serie de inversiones que lograron modificar la situación. 800 millones en ANCAP. Lograron modificar radicalmente la situación de decenas de miles de personas en el Uruguay. Lo cual le permitió, entre otras cosas, a esas decenas de miles de personas acceder a servicios básicos, elementales, desde el agua potable hasta una vivienda, pasando por lo que se quiera pensar, que antes no tenía. Entonces, yo estoy de acuerdo que hubo 12 años de bonanza y que esos 12 años de bonanza significaron un importante ingreso a las arcas del Estado. Ahora, el Estado ni lo escondió, ni lo guardó, ni se lo robó. Nadie. Eso lo tenemos todo claro. ¿Qué hizo el Estado? Bueno, invertirlo en determinadas políticas. Y esas políticas fueron las que generaron, entre otras cosas, que el Frente Amplio tuviera el éxito electoral que ha tenido en los últimos años. Esto es la única explicación posible para la tercera victoria electoral del Frente Amplio en el exterior, con mayorías parlamentarias además. Si no, ¿cómo se explica? En los años de bonanza, en esta década, no hubo, como se decía recién, las inversiones adecuadas, no hubo previsiones de lo que podía pasar. No se hizo como en Chile, que se acumularon fondos de reserva, no se hizo como en Perú, o como en Colombia, o como en otros países muy exitosos en América Latina, que hoy no padecen de crisis, por más que el entorno regional y el mundo también les ha cambiado, y sin embargo no tienen crisis.
No hubo cambio de la matriz productiva, el tan cantado cambio de la matriz productiva tampoco existió, la matriz productiva sigue siendo la misma, dependemos básicamente de los mismos productos, o sea que todo lo que se anunció en estos 10, 12 años, nada de eso fue adelante. Pero yo me voy a referir a un punto que está en el discurso de Astori y que creo que resulta particularmente molesto, y es el anuncio que hace de que van a ser sustituidos solo 2 de cada 3 funcionarios que se vayan. Aquí se ha dicho el Frente hizo ingresar a 90.000 funcionarios públicos. Creo que es corto, creo que el Frente hizo ingresar a muchos más. No. Es decir, perdón, son 60.000 nuevos funcionarios. 50. 60.000. Y 20 que se 60.000 nuevos funcionarios. Y, ojo, todos los reemplazados son 20. Naturales, todos los reemplazados que son más. Todos los reemplazados que son más. Decir que la medida hoy es 2 de cada 3 es un absurdo. Existía aquí en este país una ley por la cual no se podían tomar más funcionarios públicos. El Frente la pasó por arriba y fue al más puro y feroz clientelismo que se ha visto en la historia del país. Nunca se vieron gobiernos que hicieran entrar 25 o 30.000 personas en un periodo. Y aquí ha sido 2 periodos consecutivos del Frente Amplio haciendo entrar a 25 o 30.000 personas, sin contar el batallón de funcionarios de confianza. Son 150. El batallón, no, son mucho más. En declaraciones de ayer, el ministro Astori admitió estas críticas, dijo que era un problema de todo el sistema político, que había ocurrido antes en otros gobiernos, pero admitió una cuota parte de responsabilidad del propio Frente Lo Amplio. mismo que se está haciendo en esta mesa. Y en el pasado se hizo, la solución siempre en el pasado se hizo, en el pasado era peor, o en el pasado así va a ser. Acá lo que se buscó es un clientelismo que es rampante, que es evidente, que hubo otorgamientos, que hubo con el dedo. Se hablaba del Fondes, por ejemplo, el Fondes fue un club para los amigotes, en base a las cooperativas, a la cogestión, a la autogestión, a todos los principios solidarios, a la vela al socialismo, se ayudó, se colaboró con cierta gente, hubo un dedo para el lado de la izquierda, para los amigos, se gobernó para grupos, se gobernó con intereses, es decir, no se diga que se gobernó con la amplitud y pensando en todos los uruguayos, no. Y en cuanto al gasto social te quiero hacer una acotación, Esteban, de esos porcentajes que tuviste, la mayor parte del gasto social ya venía de atrás, que son las jubilaciones. No, pero aumentó muchísimo, y es el país de América Latina que tiene por lejos el mayor porcentaje de su PBI en gasto social. Ya lo tenía desde la década del 90. Bueno, te invito a ver los manuarios de la CEPAL. Estuve viendo las tablas de CEPAL. Uruguay en la década del 90, Uruguay en la década del 90, y está en internet, en la década del 90 era el país con mayor gasto social de toda la región. Y había disminuido la pobreza del 12 al 6%. ¿Ves cómo vos hablas del pasado? Si querés discutir el pasado, discutimos el pasado. Yo creí que íbamos a discutir el presente. Yo lo que creo que es importante es pensar proactivamente, bueno, muy bien, tenemos un problema con los funcionarios públicos y con el aparato del Estado y la creado por el Frente, es un nuevo problema. No, yo no creo en eso, pero no importa. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Es una pregunta que es primero no debieron entrar de la manera que entraron. No, eso no es, primero que asuman la responsabilidad por el error cometido. Que pidan perdón y que después digan cómo lo arreglamos. Y no seguir tomando. Ese es el punto de fondo acá. Que pidan perdón, que digan que se digan la verdad, que digan la misma política que digan que no hablar de a uno, pueden dejar hablar a Fernando. Gracias. Que digan, ese es el planteo, que digan que no son capaces de gobernar, que hicieron una mala gestión, que mintieron, que etcétera, etcétera. Así nosotros podemos ganar las próximas elecciones. Claro, entonces, yo no hablo de elecciones. Yo no hablo de elecciones. Estoy hablando de vos, estoy hablando de las reacciones políticas generadas en estos días. Me parece lamentable que en esta situación se haga una pequeña cosecha política, ¿no? Para actuar sobre un problema hay que identificar las causas y saber cuáles son. Si las vamos a decir que todas las causas fueron vención, no hay manera, no hay solución. Ese es un discurso totalmente triste y gris que al país no le hace bien. Ahora, que decir que 90.000 empleados públicos que hay de más es un problema. Y hay que admitirlo y hay que decirlo. Y Astori ya lo reconoció. Entonces, lo primero que hay que decir no es por un tema de flagelarse, sino de ser honesto, de tener dignidad y de saber dónde hay que actuar. Es decir, hicimos crecer el Estado en forma desmedida. Lo dijo Astori ayer. Así que no sean más papistas que el Papa. Ya lo reconoció. El Papa Astori. Entonces, si esta realidad es así, asuman la culpa. ¿Por qué metieron 90.000 empleados públicos? ¿Por qué metieron cargo de confianza? ¿Por qué regalaron en el fondo? Ya no hablan más ustedes dos de ANCAP. Hay 800 millones, que es más que este ajuste anual, que se fueron en ANCAP, en errores, en hacer perfume, señores, en una fábrica de cemento que pierde plata, en Alur, que es un desastre. O sea, no nos olvidemos de todo eso, porque si cada vez que hay que juzgar todo esto salimos con
Convención o con Assini o con Valle y Ordóñez, el país no tiene camino. Miremos para adelante hoy, asumamos lo que es hoy y no demos el triste espectáculo de un conjunto de señores viendo cómo le mienten a la población y cómo la engañan. Digan la verdad. Y la verdad no es tan, la verdad, bueno, nos equivocamos, hubo un error. Vamos a ver, ahora, si no desandan ese teclado que armaron de empleados públicos y de clientelismo y de mala gestión de las empresas públicas, no hay solución. Yo no he visto hablar en este paquete de Antel Arena. Seguimos con el invento de Antel, haciendo un estadio que no es parte de su objetivo, que no es parte de sus cometidos esenciales, que no es indispensable, pero que Carolina Cose lo quiere porque es un monumento para la historia. Y no se ha metido mano a lo que se llama, a lo que Mujica llamó el estadito paralelo. El estadito paralelo son la cantidad de empresas subsidiarias, sociedades anónimas, sociedades comerciales que trabajan aquí y en el exterior y que dependen de una estrella central que es ANCAP, que es UTE, que es Antel, de la cual no se sabe nada, donde los nombramientos han sido a dedo, donde se ganan sueldos millonarios y se crean todos los días nuevas sociedades. ¿Qué pasa? Y se manejan dinero del Estado sin control. Si yo usara el mismo criterio que usa Carlos y Mercader, de que hacer una lista de todas las cosas que están mal, yo voy a marcar una cosa de diferencia. Primero, no, voy a marcar una cosa de diferencia. Nosotros, ambos presentes aquí en esta mesa, nosotros, Fernando y yo, nosotros que nos queremos tanto, hemos reconocido en muchas oportunidades aspectos críticos autocríticos. No pueden desconocer eso. No es todo el Frente Amplio, pero nosotros somos una parte de los Frente Amplistas y estamos muy preocupados. Hablo porque creo que es así. Ahora, ¿qué pasa? La diferencia es que nosotros tenemos un sentido autocrítico, pero yo no escucho del pasado nunca un sentido autocrítico. Yo lo tengo cuando quieras. De vez en cuando a vos te he escuchado. Es cierto, te lo reconozco, pero a ver, del punto de vista de lo que se propone, es eso, es transformar esto en una especie de derrota final, total y absoluta, donde todo estuvo mal. No es cierto. Y además, lo peor de todo es que más o menos el mismo criterio apocalíptico se planteó antes de las elecciones y resultó muy mal, porque la gente, además de los porcentajes, la cifra, esto se va a terminar de una manera. O nosotros fracasamos en serio en este gobierno, y yo creo que si no se vota un ajuste fiscal importante, con algo de reducción de gasto y mucho de aumento, 300, que no es mucho tampoco. ¿De aumento de qué? De impuestos, 350 no es un aumento desproporcionado, es menos del 1% de impuestos cuando estamos hablando de otra cosa. Pero, si este país vuelve a crecer, si este país vuelve a distribuir, si este país vuelve a una senda de crecimiento, bueno, eso va a ser la definición de la batalla. Y la perspectiva que el gobierno nos tiene que contar es esa. Es que se propone para que este país vuelva a crecer, no solo con números, sino con una política global. La de Fernando, y cerramos. No, estaba recordando un cronista inglés que estaba en América, en América del Norte, poco antes de la Revolución Americana, y escribió una carta en la que decía que en Nueva Inglaterra los impuestos despertaban más pasión que las mujeres. Creo que y bueno, así vino la revolución del té, ¿no? Exacto.